Hoy vamos a estudiar un discurso hasídico del Alter Rebbe de Likutei Toira. Likutei Toira es un libro de justamente discursos hasídicos del Alter Rebbe. Algunos son complejos, hay más complejidad, menos complejidad, etc. Algunos son más largos, otros más cortos. La parsha de esta semana, Parsha Koirach, es una parsha extremadamente interesante y tiene discursos hasídicos muy interesantes justamente del Alter Rebbe en Likutei Toira. Nosotros vamos a estudiar uno que es corto, la idea es empezarlo hoy, terminarlo hoy, que no nos habla directamente de la parsha. Está basado en un versículo de la parsha de esta semana, como voy a explicar, pero no es que hable directamente de la parsha, pero me pareció interesante estudiarlo. Por un lado, porque es corto, podemos empezar y terminar, es un paquetito, digamos, cerrado, y después veremos cómo seguimos la clase que viene. Pero por el otro lado, es un discurso que toca uno de los asuntos más emblemáticos del pensamiento hasídico Chabad. A pesar de que no lo toca en forma directa, pero habla del tema. ¿Por qué digo uno de los asuntos más emblemáticos? Hace muchos años, una pequeña historia para empezar. Hace muchos años, cuando estaba todavía en la yeshive, estudiando, éramos un grupo de jóvenes recién casados. Esto fue en Morristown, en New Jersey, recién casados, y vivíamos cerca de la yeshiva. La yeshiva en Morristown está en un lugar muy lindo, alejado, bosques, pleno New Jersey, muy lindo. Vivíamos medio lejos de la yeshiva propiamente dicha, y había uno de los mashpim, uno de los líderes espirituales de la yeshiva más elevada, digamos, se llamaba Elimelech Zwiebel, Alaba Shalom, ya falleció. Vivía justamente para el otro lado, un poco alejado de la yeshiva, pero para el otro lado. Y era una tarde fresca. En Estados Unidos, cuando hace frío en serio. Y estaba este Elimelech caminando, este rabino Elimelech caminando. Y en ese momento, después adelgazó, era gordo y le costaba caminar y moverse, era un hombre grande. Y nosotros veníamos, un grupo de jóvenes, con el vehículo, el coche de uno de los jóvenes. Entonces nos miramos entre todos adentro del coche, calentitos, cómodos. Vamos a llevarlo. Ok, paramos cerca de él. No, adentro, lo llevamos. No era demasiado tiempo, ni complejo, ni nada por el estilo. Ok, lo llevamos, se sentó adelante. Y era el tipo de hombre que no hablaba. Si uno no le preguntaba nada, si uno no le sacaba, por así decir, tirar de la lengua, él no decía nada. Se sentó ahí, silencio absoluto. Un hombre con una barba grande, blanca, una imagen impresionante. Entonces uno de los muchachos se le ocurrió hacer alguna pregunta, que diga algo. Ya lo tenemos acá, un genio de esos extraños, raros de la Toira, que nos diga algo. Entonces, de vuelta, éramos todos parejas básicamente recién casados, no teníamos hijos, algunos tenían un hijo. Entonces a este muchacho se le ocurrió preguntar: ¿qué es lo más importante que debemos enseñarle a nuestros hijos? Somos todos jóvenes, vamos a tener hijos, somos padres, madres, etc. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? En todo el viaje él dijo una palabra, una sola palabra, y tenía una voz gruesa: Isboinenus. Así dijo, eso fue todo lo que dijo en todo el viaje, como esperando la próxima pregunta. Ahora explico qué dijo, un momento. Esperando la próxima pregunta, que nunca llegó, porque a nadie se le ocurrió decir más nada. Todos nos quedamos sorprendidos con la respuesta que él dio. Isboinenus significa meditación. Estamos hablando de una figura hasídica gigante. ¿Qué tenés que enseñarle a tus hijos? A meditar. Enseñarles a meditar. Isboinenus. Este discurso hasídico habla sobre este tema. No nos va a dar necesariamente carne, digamos, para meditar, ni demasiados asuntos profundos para meditar. No es este el concepto del discurso, pero sí va a hablar de este tema y es uno de los centros, núcleos del pensamiento hasídico Chabad. Como dije antes, está basado en un versículo de la parsha. La parsha está hablando, después de toda la historia de Koirach, en la cual no me voy a meter ahora, la Torá da una lista de donaciones que el pueblo de Israel tiene que darle a los koyanim, a los sacerdotes y a los levim. ¿Por qué hay que darles donaciones a ellos? Porque, en términos sencillos, ellos están dedicados al templo, dedicados al servicio a Dios. Entonces no tienen trabajos, no tienen un negocio, esto, lo otro, un comercio. Hay que ayudarlos. Hay que darles ropas, hay que darles, lana en realidad, no ropas, hay que darles lana, hay que darles comida, carne, panes, de todo. Y al Levi,
que también está dedicado al servicio en el Beis Hamikdash, en el templo, o en el desierto era el Mishkan, el tabernáculo, también hay que darle donaciones, porque el Levi también está dedicado, justamente, como dije antes, a ayudar al Kohen. Y esto es justamente el contexto del versículo. El versículo dice, yo no voy a leer todo el discurso de adentro en hebreo, porque creo que va a tardar demasiado tiempo, nos vamos a perder en la traducción de palabras nomás. Voy a leer solamente en castellano, pero hay algunos conceptos que valen la pena tenerlos en Lashon Kodesh. El versículo, el pasuk dice, Ve'ovada Levi hu. Esas son las únicas 3 palabras que el Alter Rebbe cita del versículo que vamos a analizar. Traducción literal, servirá el Levi, de la tribu de Levi, a él. O sea, él va a servir, el Levi va a servir en el templo, Ve'ovada Levi hu, él servirá en el templo, haciendo esto, lo otro, ayudando a los koyanim, abriendo las puertas, cerrando las puertas. Okay, y por eso le corresponde donación de lo que se llamaba maiser, diezmo, que no importa ahora qué quiere decir. Ese es el pozo, ese es el versículo. Podríamos cerrar el libro y ya está, no hay mucho más que explicar. El Alter Rebbe trae, fíjate lo que dice el Zohar sobre este versículo. El Zohar es el libro de Kabbalah, mística judía. El Zohar dice que la palabra hu en este versículo no es el Levi. De vuelta, Ve'ovada Levi hu, servirá el Levi, él. En castellano suena raro. Como quien dice, yo acá estoy, yo. Suena raro. Pero el hebreo no está mal. Ve'ovada Levi hu, el Levi va a trabajar. Pero el Zohar trae, no entendiste. Ve'ovada Levi, el trabajo del Levi, ¿cuál es? Hu, él. Hu es Dios. El trabajo del Levi es él, Dios. Pero es una forma rara de llamar a Dios, de expresarse al respecto de Dios. Es como si dijésemos tú. Hu es él. No tú, es él. Específicamente, no es alguien que está frente a uno que uno le dice tú, vos, hola, ¿cómo estás? Sino que él está como lejos, está como oculto. Entonces, ¿cuál es la avoida? ¿Cuál es el trabajo del Levi? Hu, revelar aquello de Dios, aquello que está oculto. Tiene otro significado. La avoida del Levi, el trabajo del Levi es revelar algo que está oculto. ¿Cómo lo dice la Toira? El trabajo del Levi es Hu, él. ¿Dónde está? No sé, él, Dios, que está oculto. Hay algo de Dios que está oculto y el trabajo del Levi es revelarlo. Y el Alter Rebbe va a explicar cómo esto se aplica al interior de cada uno de nosotros. Como cada uno de nosotros tenemos potenciales que están totalmente ocultos, como si dijésemos en psicología inconscientes, el yo inconsciente, qué sé yo, eso está en tu interior, esto lo tenés que revelar. Y esa es avoida, ese es un trabajo de aquello que está oculto. Él, oculto, desconocido, lo tenés que revelar. Vamos a ver. El Zohar dice que todo el trabajo de los Levim, la tribu de Levi, era proyectar a Dios desde el nivel de Hu, él, algo que está oculto. ¿Qué significa este nivel de él y cómo es esta proyección? Acá la traemos a utilizar varios conceptos de Kabbalah. Yo no sé cuántos sabés, cuántos no sabés, no pasa nada. Yo voy a explicar lo más básico de cada concepto. Si no se entiende, se puede preguntar, por supuesto, se puede interrumpir y preguntar, está todo bien. El Alter Rebbe dice, que lo saca del Zohar también, este nivel de Hu se llama Bina. Bina significa comprensión, entender, captar, realmente desarrollar en la idea una cabeza, en la cabeza una idea, perdón. Entre paréntesis, yo no lo dije en la introducción, pero en este Maimer, también en este discurso, en forma muy breve, se ve a las claras la diferencia entre hombres y mujeres. No somos iguales. No funcionamos, estructuralmente hablando, somos muy diferentes. Vamos a ver. Bina, entonces, se llama Hu. En el Zohar, Hu se llama Bina. El entendimiento, el desarrollo de una idea, como vamos a estudiar. Que también se llama en la mística judía el mundo oculto, alma discasia. El mundo oculto, todo aquello que está oculto, el inconsciente, el yo personal, etc. Esto tiene que proyectarse en alma disgalia, en un mundo revelado, que puedas ser consciente de tus propias cuestiones inconscientes. ¿Qué significa entonces? Esta es la introducción, digamos, del discurso. Son 2 líneas nomás, 3. ¿Qué significa que la avoida del Levi, el trabajo del Levi es proyectar desde algo oculto hacia algo revelado? Revelar el inconsciente oculto en el interior de uno. Esto es como la diferencia entre 2 conceptos en la mística judía. En arameo, porque es el lenguaje del Zohar, uno es moichin de Abba, ahora explico, y el otro es moichin de Ima. Moyach significa cerebro.
intelecto. Abo significa padre. Ima significa madre. El Zohar está escrito de manera tal, Rabbi Shimon Ben Yochai mandó a escribir el Zohar a un alumno de él, Rabbi Abo. Rabbi Abo tenía la capacidad de decir una cosa y querer decir otra. Entonces, Rabbi Abo escribió el Zohar, y el Zohar habla de las aguas y de los árboles plantados en las aguas y las raíces y que hay que regarlas, y habla del padre y de la madre. Y si uno lee y no entiende lo que está leyendo, es algo totalmente loco. No se entiende nada. A propósito fue escrito de esa manera. Entonces acá tenemos moichin, cerebro, intelecto, desde la perspectiva del padre, o intelecto desde la perspectiva de la madre. Y son totalmente diferentes. Entre paréntesis, como dije antes, hombre y mujer funcionamos así. En general, hay hombres así y hombres así, hay mujeres así y mujeres así. Okay. Pero en general, funcionamos como el Alter Rebbe va a explicar ahora. ¿Qué significa moichin de Abba? ¿Qué significa el intelecto en forma masculina? Ese concepto de captar algo en forma de bitul, anulación. Y ese concepto de jochma, sabiduría, que, como la palabra jochma en hebreo significa koyach ma, el potencial de qué. Cuando uno pregunta qué es porque no sabe, porque se anula a sí mismo, levanta la mano y dice no entiendo. ¿Qué es de lo que se está hablando? Significa un nivel de anulación. Lo opuesto de la soberbia. Si yo soy soberbio, ¿cómo voy a preguntar y decir que no entendí? Al revés, yo entiendo todo, yo soy un genio, no puedo no entender. Entonces, si llega a ocurrir la situación de que no entendí, nunca voy a levantar la mano, porque no puedo demostrar que no entiendo. Me falta bitul, me falta anulación. Tengo todo lo opuesto, tengo soberbia. Pero, de vuelta, jochma, sabiduría, ese potencial más profundo de bitul, de anulación en la persona, donde la persona dice que no entendí. Como dice la Toira respecto de Moshe Rabbeinu, justamente en Parshas Koirach, ¿y nosotros qué somos? Hablando de Aarón y de él. Nosotros no somos nada. ¿Somos más? ¿Somos qué? Que es el concepto de frialdad. O sea, es el concepto de algo asentado, temor supremo, temor de vergüenza frente a Dios. Cuando la persona está totalmente batel, totalmente anulada. Y este es el concepto de Jochma, justamente sabiduría. Por eso la Toira dice, la Jochma, la sabiduría sale de la nada, está relacionado con no entiendo, no sé, soy nada, etc. Esto es Jochma, es el concepto absoluto de bitul, de anulación, y esto es el intelecto en forma masculina. Está enfocado específicamente en un asunto y tiene una realización absoluta de lo nada que soy y lo poco que entiendo, y automáticamente me anulo. En Hasidus se explica otro ejemplo al respecto de Jochma, por eso yo dije enfocado específicamente. Jochma es como el punto de una idea, el punto germinal de una idea. Lo más básico, lo que se llama en hebreo nekuda, punto central de una idea. En donde uno dice, sí, tengo la idea en la cabeza, pero la tengo en la punta de la lengua, no la sé decir todavía, no la puedo expresar, porque es algo muy profundo en mi interior, todavía no la sé bien, pero ya se me ocurrió. O como por ejemplo cuando uno ve, específicamente visión, una cosa, uno absorbe esa cosa que uno ve en forma muchísimo más rápida. En algún lado vi, ahora no recuerdo dónde, que el cerebro, puede ser que no sea exacto lo que voy a decir, pero así recuerdo haberlo visto, el cerebro procesa 60.000 veces más rápido una imagen que un texto. Una imagen te puede decir mucho más que montones de palabras y mucho más rápido. Esto es Jochma. Esto es sabiduría, el punto central, ¡pum!, absorber, está en tu cabeza. ¿Entendiste todo? No. Puede ser que yo vea una imagen y no entiendo todos los detalles, no entiendo realmente lo que está pasando, pero la imagen me penetró en la cabeza, está ahí adentro y no se va a ir fácil. Esto es Jochma, esto es sabiduría, esto es bitul, en donde la imagen se te mete en tu interior, más allá de tu comprensión, más allá de tu capacidad, más allá de tu estado en el que te encontrás. No importa, la imagen te atacó, por así decir, está ahí, independientemente de vos. Eso es Jochma, por así decir, de afuera para adentro. Bitul, anulación, no me importa quién sos ni qué sos, esto es lo que te llega. Bien, esto es moichin de Abba, el intelecto en forma masculina. Moichin de Ima, el intelecto en forma femenina, se llama Bina. Bina quiere decir comprensión, y como dicen nuestros sabios, basados en un versículo, le ángel oyaba yeish, voy a heredar, legar a mis amados, dice Dios, yeish, algo, que esto se refiere a comprender. Cuando vos tenés algo, es porque lo entendiste, lo incorporaste, lo captaste. Esto es Bina. Bina es el desarrollo
de ese punto germinal de una idea en Jochma. En longitud, en amplitud, en profundidad. Esto lo entendés, lo sabés. Lo podés explicar. No es la idea cuando vos decís, ay, no sé, todavía la tengo en la punta de la lengua y no la entiendo. No. En Bina, si la idea está en ese estado espiritual, intelectual, lo que sea, lo podés explicar. Te puedo hablar una hora entera sobre este tema. Es como quien ve una casa en la cabeza y dice, wow, vi la casa que quiero. O quien se sienta y en un papel empieza a explicar en el plano los materiales, los tamaños, los cuartos, las formas, etc. Y ahí puedes estar horas hablando sobre lo que es una casa. Pero en el momento que lo viste, te atacó, por así decir, la visión de afuera para adentro. Bina es al revés, es de adentro para afuera. Es yo entender el asunto, yo importo. Como yo capto, y obviamente una persona en un estado espiritual determinado capta las cosas de una manera, entiende de una manera, y otra persona en otro estado espiritual el mismo asunto lo entiende de otra manera, con otros ejemplos, desde otra perspectiva, con otras asociaciones mentales, etc. Esto es Bina. Y este es el aspecto femenino, Moichin de Ima, el intelecto femenino, que surge este intelecto femenino aplicado a lo que Alter Rebbe quiere explicar, de una reflexión de la grandeza de Dios, donde uno empieza a entender realmente la grandeza de Dios. Por ejemplo, el Alter Rebbe no lo trae acá, pero por ejemplo, ¿qué significa entender la grandeza de Dios? Bueno, meditemos en cómo Dios crea el universo entero, cómo en el mundo entero, en nuestro mundo en particular, hay tantos tipos de animales diferentes, tantos tipos de plantas diferentes, tantos seres humanos, cada uno con sus ideas y con sus cuestiones. Y Dios conoce todo esto, y Dios entiende todo esto, y esto solamente en nuestro mundo. Andá al sistema solar, de salir del sistema solar es solamente una estrella. Andá a la constelación, andá a la galaxia, andá a la cantidad enorme de galaxias que hay. Dios crea todo esto en forma constante. Y si Dios crea todo esto, ¡wow! Debe ser un fenómeno. Debe ser un fenómeno. Esto es la grandeza de Dios, súper simplificada, pero eso es la grandeza de Dios. Que uno puede profundizar sobre este tema. El Talmud dice, la grandeza de Dios es la creación, pero a su vez la creación misma es algo insignificante frente a Dios. Dios lo crea con una palabra, con una letra nada más. Todo el universo que conocemos y lo que no conocemos es una letra pronunciada por Dios, la letra Hey, nada más. Como decimos todos los días en el rezo, de un pasuk, de un versículo, que Yud Kei Avayet Sureilamim. Con la Yud, Dios creó el mundo por venir. Con la Hey, Dios creó todo el universo conocido y lo desconocido. Todas las galaxias y todas las constelaciones y todo. Es una letra. Quiere decir que es insignificante frente a Dios. Y si todo esto para nosotros es gigante e impresionante, ¡wow! ¿Qué será Dios? Que para Él todo esto es insignificante. Para nosotros es impresionante. Todavía no entendemos cómo es el universo tan grande. Y ni siquiera sabemos si es infinito o no es infinito. No lo pudimos medir todavía. Y sin embargo es una letra para Dios. Todo esto es Bina, comprensión, esto lo entendemos. Podemos captarlo, podemos concluir racionalmente, wow, Dios debe ser un fenómeno. Si hizo todo esto, es un fenómeno. Es un grande. Y a través de comprender esto, surge y se proyecta amor profundo, fuerte, como una llamarada de fuego hacia Dios. Cuanto más entendés a Dios, tanto más fuerte querés apegarte a Él, con más fuerza. Entonces, por un lado tenemos Moichin de Abba, el intelecto en forma de padre, masculino. ¿Qué surge del intelecto en forma masculina? Bitul, anulación, frialdad, no fuego, lo opuesto al fuego, como si fuese agua. La Jochma es como agua, la sabiduría es como el agua que fluye y calma, por así decir, la sed, tranquiliza, no excita, todo lo contrario, tranquiliza, calma. Esto es Jochma, intelecto, sabiduría. Pero por el otro lado tenés Bina, Moichin de Ima, el intelecto en forma femenina, excitación, fuego, impresionante, grandeza. En la oración, en la tfila, tenés que tener los dos niveles. Por eso en Kabbalah se habla de Moichin de Avó. Avó es Avó Be'ima, padre y madre. Las dos cosas tienen que estar y combinarse, como vamos a estudiar, a lo largo del rezo. Es decir, que el concepto de Moichin de Ima, el intelecto en forma femenina, genera en la persona
Rotzoi, anhelo de salirse de su propio mundo, un anhelo como un fuego, no podés aguantarte donde vos estás y querés estar con Dios. Salí, ¿qué me importa todo este mundo material? ¿Qué me importa los autos circulando ahora por la calle, la gente caminando, comprando, vendiendo? No me importa nada. Mirá lo que es Dios, impresionantemente grande, yo quiero estar con Él, no me importa nada más. Esto es lo que genera la meditación en la grandeza de Dios. Ser unido arriba a través de un amor muy profundo, como una llamarada de fuego que nace de la meditación, isboinenus, justamente, de la meditación en la grandeza de Dios. Este es el concepto de Moichin de Ima, porque justamente se llama Bina, se llama madre. Eima Bonim Smeijo, la madre alegre. ¿La madre de qué? Madre de las emociones en el corazón, de revelar un amor profundo, como un fuego que te quema por Dios. Esto genera, de vuelta, Ratzoi, salirse de donde uno está y querer conectarse con Dios. Olvídate de este mundo. Por el otro lado, tenés Moichin de Abba, tenés intelecto en forma masculina, que viene después de toda esta cosa de excitación, que representa al revés, el movimiento de Shoiv, retornar, bajar, pará. Vos querés salirte de este mundo, pero Dios te puso acá. Quiere decir que Dios quiere que vos estés acá. Vos querés olvidarte del universo entero, sí, pero ¿cómo vas a comer? Tenés que ir a trabajar. Te vas a quedar todo el día sentado estudiando Torah, ¿y de qué vas a vivir? Entonces hay Rotzoi, hay acercarse a Dios, excitarse, fuego en tu interior, y hay Shoiv, y hay retornar. Pará, cálmate, frialdad, pensemos las cosas como corresponde. Como está escrito en Sefer Yetzirah, si tu corazón corre, retorna hacia el uno. O sea, cálmate. Y este es el concepto del temor supremo, el temor de vergüenza, que el Tanya habla de esto, el Hasid habla de esto. Yo no voy a entrar en todo el detalle porque no es el asunto del Maimer tampoco. Hay diferentes niveles de temor a Dios, que es el concepto del intelecto en forma masculina. Es decir, en términos sencillos, la persona acepta sobre sí mismo el yugo del cielo, estudiando Torah y cumpliendo mitzvahs. Yo me quiero ir de este mundo, no me importa nada, no quiero ni Torah ni mitzvahs, quiero a Dios. Como la Torah decía, no quiero tu Gan Eden superior, no quiero tu Gan Eden inferior, yo solamente te quiero a vos. Sí, está bien, pero Dios quiere otra cosa. Dios quiere que estés acá abajo, estudiando Torah, cumpliendo mitzvahs, derech eretz katman la Torah, buenos modales, buenas cualidades, anda a trabajar. Entonces tienen que estar las dos cosas. No es que uno dice, yo soy solamente salirme de acá o yo soy solamente quedarme acá. Tiene que haber una combinación de las dos cosas, y a lo largo del rezo, el texto del rezo está armado para que uno desarrolle estos dos sentimientos a lo largo de todo el rezo. Bien. A pesar de que Moichin de Abba, el intelecto en forma masculina, es muy superior, espiritualmente hablando, a Moichin de Ima, al intelecto en forma femenina, sin embargo, también tiene que haber este intelecto en forma femenina primero. Hay un orden, hay un Seider. Primero, Isboinenus, meditación. Por cuanto que lo principal, ¿de qué se trata Avodas Hashem? ¿De qué se trata el servicio a Dios? ¿Por qué el versículo dice, el Levi va a trabajar con él, con Dios, revelando algo que está oculto? ¿En dónde? ¿Haciendo qué? Lo principal es el trabajo de iluminar el cuerpo físico. Hasides, el pensamiento hasídico, uno de los núcleos del pensamiento hasídico es, estamos acá, en este mundo material y físico, porque esto es lo que Dios quiere. Dios quiere una morada para él acá abajo en este mundo físico. Si Dios quisiese ángeles, no necesita seres humanos, no necesita neshomes, almas, y ponernos acá con todas las dificultades de la vida. ¿Para qué? Tenés un montón de malajim, tenés infinita cantidad de ángeles que te sirven y te alaban y te cantan y te bla bla bla. Dios no quiere eso. Eso es parte del sistema de cómo Dios crea el mundo. Ok, muy lindo. Dios quiere acá abajo. Quiere un Yehudí acá abajo cumpliendo mitzvahs. Quiere un ser humano acá abajo comportándose como un ser humano normal, bien, útil para la sociedad, etc. Esto es lo que Dios quiere. Y eso es trabajar con el cuerpo físico, material. ¿Y cómo se trabaja con el cuerpo físico y material? Esto es Moichin de Ima. Esto es el intelecto femenino. Si vos agarras al cuerpo y le decís, callate la boca, le golpeás con un látigo, ¡paf! No importa lo que vos querés, no importa lo que vos decís, Dios. El cuerpo no pasa a ser un sirviente de Dios, no pasa a trabajar para Dios, con Dios. Al revés, el cuerpo queda fuera
totalmente anulado. Decimos que lo material es basura, el mundo material, el mundo terrenal, no sirve, te aleja de Dios, olvídate, no comas más, no bebas más, no duermas más, no te vistas más, no hagas nada. Y esto no es Hasidus. Para nada. Porque entonces estás dejando afuera una parte de la creación divina y diciendo, por así decir, esa parte de la creación divina no puede servir a Dios. No. Esto no es Hasidus. Todo lo contrario. Hasidus es agarrar todas las esquinas y milímetros del universo entero, incluso lo más bajo de lo más bajo, por ejemplo, las pasiones del ser humano, y orientarlas, enfocarlas al servicio a Dios. Utilizar, en la palabra del Alter Rebbe, lo principal es iluminar el cuerpo. Que tu cuerpo físico, cada parte de tu cuerpo físico, sirva a Dios. Sea consciente de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Y vas a tener que darle a tu cuerpo información de manera tal que el cuerpo pueda comprender la grandeza de Dios. Automáticamente cuando uno entiende, comprende, entiende, lo tiene claro en la cabeza, lo puede repetir, transmitir, etc. La grandeza de Dios, entonces, ¿qué vas a servir? ¿A algo menor que Dios? No, servir a Dios, es algo lógico. Es una conclusión obvia. Puede ser más fácil, puede ser más difícil. Uno puede tener muchas pasiones, taibes. Ok, taibes significa pasiones. Pero en la práctica, por lo menos, sos consciente de esto. Que podés servir a Dios, que debes servir a Dios, que corresponde servir a Dios. ¿Por qué? Por la grandeza de Dios. ¿Y cómo llegaste a eso? Meditación, bina, moijen de ima, entendimiento. Y esto se logra a través del amor revelado que se proyecta justamente de bina. De entender que esa comprensión está mucho más cercana al cuerpo, la comprensión en forma femenina está mucho más cercana a lo físico y a lo material que la comprensión en forma masculina. Por eso a veces ocurre que, no sé, en una familia el padre está ocupado, qué sé yo, estudiando no sé qué cosa y ocupándose de, no sé, de las cuentas y el trabajo y yo qué sé. Y la mujer dice, ¿pero qué van a comer los pibes? ¿Y con qué se visten? Hay que lavar la ropa, hay que cocinar, hay que tener cosas materiales. ¿Qué me importa a mí lo que comemos? ¿Por qué? Porque funcionan diferente. El intelecto masculino funciona, que no me importa lo que comemos, si no me importa el mundo material, si la casa se viene abajo, ¿qué importa? Toira, mitzves. Y la mujer dice, pará. Hay una gotera en el techo, se está cayendo arriba de la cama de Jaime Uncle y no puede dormir a la noche, Jaime Uncle. Tenés que ocuparte de arreglar el techo para que las cosas estén bien, y tiene que haber comida y en la mesa, tiene que estar ordenado, etcétera, etcétera. Funcionan diferente. La mujer, por así decir, está mucho más cerca, y esto no es algo malo. Todo lo contrario, el Alter Rebbe está diciendo, a pesar de que moijen de Abba, todo lo que quieras, lo masculino, lo principal es lo femenino, porque eso está más cerca del cuerpo, más cerca del mundo material, más cerca, llamémoslo, de la realidad. Los pies en la tierra. Y el hombre está ahí volando por los aires y la mujer dice, pará, ¿vas a traer pan para comer o no? ¿Qué si estás estudiando todo el día? Muy lindo. ¿Y de qué vamos a comer? ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Cómo vas a pagar las cuentas? ¿Y el alquiler? Entre paréntesis, el Alter Rebbe agrega, lo mismo que estoy diciendo yo nada más que con las palabras del Alter Rebbe. Jochme, la sabiduría, está relacionado a lo intelectual. Y bina, entendimiento, está relacionado con el corazón. Y el corazón está mucho más cercano de lo material y corporal, terrenal, que el intelecto. Y este nivel de moijen de Abba, de intelecto masculino, a pesar de que es muy superior que bina, jochme, sabiduría, es muy superior a bina, entendimiento, ¿ok? Entonces uno puede decir, dejar el entendimiento afuera y solamente ocupate de bitul, anulación, jochme, sabiduría, estar en el mundo espiritual, en las montañas del Nepal. ¿Eso es el judaísmo? No. A pesar de que Jochma es muy superior a Bina, sabiduría muy superior a entendimiento, la luz infinita de Dios, el Ein Sof, es muy superior a ambos. Está por encima tanto de Jochma como de Bina. Y no hay pensamiento que lo pueda captar a Dios. De la misma manera, por ejemplo, es el intelecto en forma masculina, que es un amor muy profundo por Dios, que está en general oculto, es muy superior a nosotros, de manera tal que podamos realmente aplicarlo y utilizarlo en la vida de todos los días. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Alter Rebbe? Es verdad, bitul, anulación, kapalas hoy, la aceptación del yugo del cielo, ira y loe, traía el Alter Rebbe, temor,
elevado, supremo, iras boyes, temor a Dios en forma de vergüenza, me avergüenza siquiera existir, mirar la grandeza de Dios y yo que soy, no soy nada. Él crea el mundo con una letra y yo no puedo hablar todo el día y no creo ni un mosquito. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Etcétera. Es verdad, pero es muy elevado eso. Está muy por encima de la gente común como nosotros. Entonces, ¿por dónde empezás a servir a Dios? ¿Por esa cosa tan elevada y tan...? No, empezás por otro lado. Empezás por Moichen de Ima, Isboinenus. Empezás por lo femenino, el intelecto femenino, meditación. Meditación. Y ahora te traigo un ejemplo, entre paréntesis, que en general los paréntesis en este libro son del Tzemach Tzedek, del nieto de la Terrebe. Muy interesante el ejemplo, que da para hablar, pero para entender el asunto lo más rápido posible. Todo el crecimiento de un hijo, por ejemplo, es en lejanía del padre. Ocurre, el feto crece y se desarrolla en el vientre de la madre. Tiene más cercanía a la madre. ¿Dónde hay crecimiento? ¿Dónde hay avanzar, etcétera? Lejos del padre. El padre dio su aporte, digamos, y la madre es la que desarrolla todo ese aporte y lo hace crecer y lo desarrolla con miembros y con forma, un ser humano. De una gotita de lo que sea, se transforma en un ser humano. ¿Quién hace eso? La madre es la que hace eso. Entonces, ¿dónde está el verdadero crecimiento y acercamiento a Dios? Hisboinenus, meditación, bina, intelecto femenino, entendimiento, capta, cerca del cuerpo, porque el objetivo mismo es, como dijo la Trebe, lo principal es iluminar el cuerpo. Y por eso uno tiene que hacer nacer, tiene que hacer desarrollar en su interior, durante el rezo, desde el ocultamiento a la revelación, justamente el amor fuerte como fuego, vina, entendimiento, meditación, para iluminar el cuerpo. Y esto se logra simplemente entrando en el texto del Alter Rebbe, a pesar de que ya lo repetí, esto se logra a través de Isboinenus, de meditación. Y esto surge de Moichen de Ima, del intelecto en forma femenino, que es la que hace nacer a los hijos, entre comillas, es un ejemplo, la madre hace nacer a los hijos, obviamente. ¿Quiénes son los hijos? Los hijos son el amor a Dios y todas las otras cualidades santas. Esto se logra, el comienzo de Avodas Hashem, el servicio a Dios es meditación. Así empieza. Si uno no medita, si no se detiene a entender lo que sea que pueda entender de la grandeza de Dios, para que eso tenga una influencia sobre el cuerpo, no empezaste a hacer Avodas Hashem. ¿Por qué? De vuelta, porque lo principal es iluminar el cuerpo y estás dejando afuera tu cuerpo, tu mente, por ejemplo. Estás diciendo, cállate, vos hacés esto, hace miles de años hacemos esto, cállate y hacelo. Prende las velas, ponete los tefilin, come kosher. ¿Y qué quiere decir? No se puede preguntar. Vos hacelo. Entonces, la persona queda afuera. No estás realmente mejorándote, creciendo, llevando a tu cuerpo entero, a tu vida entera a servir a Dios. De hecho, el Alter Rebbe en otro Maimer tiene un ejemplo clásico, él lo llama un liver, una grúa. El Alter Rebbe trae que cuando uno quiere elevar un edificio, una cosa, etcétera, ¿cómo haces para levantarlo? Agarras una grúa que tenga fuerza, etcétera, pero para que la grúa realmente levante a la cosa, tenés que poner algo abajo de la cosa y recién ahí la podés levantar. De abajo hacia arriba. Si vos lo agarras de arriba nomás, puede ser que se te rompa, puede ser que se caiga, o puede ser que arriba no soporte mucho. Entonces vos tenés que poner algo por abajo y ahí lo levantás para arriba. El otro vez lo llama un liver, es una grúa. Es exactamente el mismo concepto que está compartiendo acá. La misma idea. Lo principal es iluminar el cuerpo. Entonces vos tenés que buscar herramientas en el servicio a Dios que te permitan que el cuerpo también participe del servicio a Dios. ¿Qué quiere decir el cuerpo? En el contexto de este discurso, la mente y el corazón. Que la mente y el corazón también entiendan a Dios, disfruten de Dios, disfruten del judaísmo. No solamente callate y hacelo, porque es muy difícil disfrutar de eso. Y hay algunos personajes que viven en ese nivel de ira y loe, de temor supremo, de iras boyes, del temor de vergüenza frente a Dios. Ok, hay gente que sí vive así. Tzadikim, qué sé yo, ok. Hay algunos que funcionan en ese contexto, está perfecto. Seguí adelante. Si estás ahí, seguí, no bajes. Está todo bien. Porque evidentemente Dios te puso ahí por alguna razón.
Pero para el resto de nosotros, que somos gente común y corriente, el cuerpo pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo yo, cuerpo físico, mi carne, disfruta de esto? Llaves. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer aquello, no puedo hacer, no levantes el teléfono, no toques acá, no pongas allá. ¿Do you enjoy? ¿Disfrutás de esto? Y no sé. Y el cuerpo dice, ¿y pero yo qué disfruto de todo esto? No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no entiendo nada. Entonces hay que hacer trabajos, ocuparse de que el cuerpo disfrute. Comes una buena comida en llaves, si dormís una buena siesta o lo que sea para cada uno, disfrutar en llaves. Para que el cuerpo pueda disfrutar de esto, pueda realmente decir, yo quiero servir a Dios, yo amo servir a Dios. Esto es el comienzo de Avodas Hashem. Y después, dice el Alter Rebbe, y en este Maimar ni se detiene en explicar, después, dice el Alter Rebbe, tenés que iluminar tus cualidades emocionales que las despertaste a través de Moichin de Ima, de entender y meditar, y el aspecto femenino de intelecto, etcétera, y saber, etcétera, etcétera. Una vez que llegaste ahí, lo despertaste, ok, ahora viene Moichin de Abba. Ahora tenés que ocuparte de iluminar todo eso que despertaste con el intelecto en forma masculina. Punto. No terminamos, pero el Alter Rebbe ni explica esto. Chao, pasa a otro tema. ¿Pero qué quiere decir, en mi forma de entenderlo, mi humilde opinión? Que vos podés despertar emociones. Claro que sí, podés vivir una vida como estos tipos que están todo el día así, todo el día on high, todo el día elevados. Es verdad, pero hay que saber orientarlo, hay que saber enfocarse en el aspecto adecuado, porque si no, hay una línea muy fina entre simja, alegría de Dios, o simja, alegría de qué? De comer, de beber, de dormir, de hacer aveires y transgresiones, Dios libre y guarda. Es una línea muy fina, porque alegría es alegría, y bueno, no vamos a alegrarnos en cualquier cosa. Entonces hay que tener una guía. Esa guía no la trae Moichin de Ima, no la trae el intelecto en forma femenina. La guía y el enfoque la trae justamente Moichin de Abba, el intelecto en forma masculina, que es el que enfoca, es el que detiene y dice, sí, pará, alegría está muy bien, pero ¿para dónde? Ok. Y este era el trabajo de los Levim, justamente, físicamente hablando. ¿Qué hacían los Levim en el Beis Hamikdash, en el templo? Tenían instrumentos, cantaban con la boca y con los instrumentos, hacían música y melodías, como la Alter Rebbe va a describir. Este era justamente el trabajo de los Levim, como dice el versículo que da comienzo a nuestro discurso, y trabajaba el Levi, de vuelta, en el sentido literal se refiere al Levi, pero en el sentido más profundo se refiere a algo que está oculto. Todo el trabajo del Levi era sacar las cualidades emocionales, mitos, cualidades emocionales, amor y temor a Dios, del ocultamiento, o sea, en términos de Kabbalah, alma discasia, el mundo oculto, a la revelación, que se revelen. Este era el trabajo del Levi, aquello que está oculto. Y esto se logra a través de Isboinenus, de meditación, como está explicado en muchos lugares. Acá el Alter Rebbe hace referencia a un posuk, a un versículo donde tampoco explica, acá simplemente hace referencia, anda a mirar allá, etc. El posuk dice, dice Ishaya, eleven sus ojos hacia lo alto, hacia las alturas, y vean quién creó todo esto. Que esto se refiere al concepto de meditación, del Shema Israel, montones de cuestiones que ahora no vienen al caso, pero la conexión que el Alter Rebbe está haciendo es medita, ocupate de que tu cuerpo entienda lo que sea que pueda entender, porque ocupate que lo entienda, la mente y el corazón. Ese es el trabajo del Levi. Por eso dice Abba Levi, y trabajaba el Levi con algo que estaba oculto. Y por eso también el trabajo de los Levi era con cántico, shira, cántico, con boca, o sea, cantar con la boca, y también con zimbra, con melodías, con instrumentos. Shira con la boca, zimbra con instrumentos, diferentes palabras para básicamente expresar el concepto de una melodía, una canción, etc. Y hay muchos tipos de instrumentos diferentes. Como dice en el Tehilim, en el Salmo 150, Halelu beseka shofar, alaben a Dios con el sonido del shofar, un cuerno, es un tipo de instrumento. Halelu ben neibel bejinoir, alábenlo con lira y con violín o arpa, besoif umojoil, con tamborcitos.
con bailes. Es decir, hay muchas formas diferentes de excitación, en el buen sentido digo, que la persona está excitada porque está estudiando, porque está sirviendo a Dios, alabando a Dios, etcétera, que son reveladas. Hay gente, o sea, excitaciones claras, concretas. Hay muchas formas de excitarse por Dios, por así decir. Hay un anhelo por Dios y una excitación en forma de alegría y regocijo. Y hay quienes se excitan y están realmente conectados, etcétera, pero en forma de amargura y con el corazón quebrantado. Y todo es un sentimiento, tanto la alegría como el corazón quebrantado son sentimientos revelados y concretos. Revelado quiere decir que la persona es consciente de eso, concretos en el corazón. Y de la misma manera, hay muchos tipos de instrumentos diferentes. Como de vuelta, como dijimos, Seika Shoifar, el cuerno, etcétera, es una voz, es un sonido que impone temor, miedo. Escuchás el sonido ronco, decís, oye, ¿qué está pasando acá? Y esto representa el corazón quebrantado, que por eso los sonidos del shofar en la halajá se llaman tequía, shevarim, shever significa algo roto. Tequía es un sonido fuerte, como algo que está clavado, tequea, takua, se clava un coso y dices, oye, sonido fuerte, todo seguido, después viene shevarim, que te quiebra el corazón. Y de hecho la otra vez no lo trae acá, pero en el Talmud mismo se discute porque se llama Shvarim, Yelala, Knuji, diferentes nombres en arameo que representan los sonidos de shofar. Si es una persona llorando desesperada, en donde son voces cortas, se llama Terúa, que también significa quebrar y romper. O si son una persona llorando, pero no está tan acongojada, por así decir, Shvarim, son más pausados los llantos. Esto es lo que representa el shofar. Y esto es una persona que sirve a Dios con un sentimiento revelado, consciente, concreto, lo siente en la carne del corazón, con su corazón quebrantado. Qué lejos estoy de Dios. Cuántas cosas que hice que no debería haber hecho. Cuántas cosas no hice que sí debería haber hecho. Y así sucesivamente. Y lo mismo pasa con Tzilzel y Terúa, que dice el Salmo 150. Tzilzel es como los platillos. Cuando uno golpea dos platillos, también representan una especie de excitación con amargura y el corazón quebrantado. Por eso es terúa. Terúa representa algo que está quebrado. Ugav es una flauta, que es un instrumento de alegría. Y esto representa el amor y la excitación en alegría. Y este es el trabajo de los Levim. Esto es lo que hacían los Levim en el Beis Hamikdash, en el templo, en el Mishkan, en el tabernáculo, con sus instrumentos de diferentes tipos, que todo esto es para servir el nivel de Hu. Hasta ahora explicamos qué es Hu. Hu dijimos que es lo que está oculto en el interior de cada uno de nosotros. Esto sale a revelarse a través de meditación, y después hay que darle, esto es Moijin de Ima, el intelecto femenino, y después hay que enfocarlo, Moijin de Ava, intelecto masculino. Y acá el Alter Rebbe continúa, faltan menos de 10 palabras de todo el Maimer. El Alter Rebbe continúa, ¿qué significa este nivel de Hu? Hu Asanu, es Dios. Él es el que nos hizo. Dios está oculto. En la vida de cada uno de nosotros no lo vemos con los ojos de carne y hueso, y a veces tampoco lo vemos con los ojos del intelecto. No lo encontramos, no nos damos cuenta de la Ashgaha Protis, de la providencia divina, cómo Él está en cada esquina y cómo todo lo que nos pasa a lo largo de la vida es Ashgaha Protis, es providencia divina, es supervisión divina, etc. A veces no lo vemos, no lo queremos ver a veces. Entonces el trabajo del Levi, ¿cuál es? El Levi tiene que revelar algo que está oculto, las emociones de su interior, para pasar a ser consciente de Dios. Y esto es revelarlo a Dios. Esto es Él es el que nos hizo. ¿Cuál es el trabajo del Levi? Revelarlo a Dios. Generar un mundo en donde haya conciencia de la presencia de Dios, que obviamente empieza con uno mismo, donde uno se vuelve consciente de Dios. Entonces uno puede tratar de trabajar con otros para también volverlos conscientes de la presencia de Dios. En las palabras del Alter Rebbe, en las últimas palabras del Maimar, proyectar las cualidades emocionales desde el ocultamiento hacia la revelación. Esto es el Maimer entero. Este es el trabajo del Levi. De vuelta, aquí termina el Maimar. A mí me gustaría agregar simplemente
digamos, para conectarlo con cada uno de nosotros, uno podría preguntar, ok, pero eso no los Levim. Yo no soy Levi, yo no soy de la tribu de Levi, no soy descendiente de la tribu de Levi, no tengo nada que ver conmigo. Y más aún, esto está hablando de una persona que tiene el tiempo de ocuparse, el tiempo de rezar, de meditar, y tiene las herramientas, y tiene los conocimientos para hacerlo, etc. ¿Y de mí qué querés? ¿Qué querés del resto del mundo? El Rambam Maimónides trae una idea extremadamente interesante. Cuando el Rambam está explicando las leyes del Meiser, del diezmo, etc., el Rambam dice que no solamente la tribu del Levi, concretamente hablando, fueron separados, como está la parsha de esta semana, Dios separa a Aarón y lo santifica a él para ser Koyanim, sacerdotes, y a sus, digamos, primos, etc., para ser Levim, porque Aarón originalmente era un Levi. No solamente la tribu de Levi, sino que el Rambam dice, interesante la expresión, Kol Boe Oilam, cualquier ser humano, judío y no judío, cualquier ser humano que quiere dedicar su vida al servicio a Dios, yo digo que es un Levi, dice Rambam. Ese es el texto literal de Rambam. Yo digo que es un Levi. Obviamente no quiere decir que técnicamente hablando se transforma en un Levi. Yo no soy Levi, punto. Pero lo que representa es, toda persona puede acercarse a Dios, toda persona puede transformarse, digamos, espiritualmente en un Levi. El concepto de Levi es Levi, acompañar, estar junto a Dios. Por eso cuando Lea tuvo a Levi, hija de Lea, la esposa de Jacob, tuvieron a Levi, Lea dice, Apame y lave ishi elai, ahora me va a acompañar mi esposo a mí, va a estar conmigo. El primer hijo de Lea era Reuben, después Shimon, después Levi. Tuvo 3 hijos Lea y dijo, ahora va a estar mi esposo conmigo, me va a acompañar. El concepto de Levi representa el sentirse acompañado por Dios y hacer el trabajo concreto de acompañar a Dios. ¿Cómo? Este Maimer dice Isboinenus, meditación. Y meditación no quiere decir 5 horas con los ojos cerrados, repitiendo de memoria 35 discursos hasídicos. Alevai, ojalá. Isboinenus quiere decir incluso unos segundos, ocupándose, por ejemplo, dice Shulchan Aruch, y una vez leí en una carta del Rebbe, el Rebbe lamentándose que lamentablemente la gente no presta atención a esta parte del Shulchan Aruch. Pero el Shulchan Aruch dice que antes del rezo uno tiene que pensar la grandeza de Dios, la bajeza del hombre. El Shulchan Aruch, el código de ley judía misma, te está diciendo, antes de rezar tenés que meditar, porque te estás presentando frente al Rey de todos los reyes, santo bendito sea. ¿Qué estás haciendo? Repitiendo un montón de palabras. Cuanto más rápido lo puedes hacer, sos un fenómeno, mejor. No. Tendrías que meditar antes del rezo. Y de vuelta, meditar no quiere decir 5 horas, 35 discursos hasídicos. No, unos segundos. ¿Frente a quién estás rezando? ¿A quién le vas a pedir? ¿Quién es este personaje? ¿Qué hace de su vida y qué hace del resto del universo entero? Listo, con esto ya entraste, ya te pusiste en el enfoque adecuado, en el contexto adecuado, y bueno, ahora rezá, y no tenés tiempo, ¿y qué querés que haga? ¿Rezá más rápido, menos rápido? Ok, cada uno sabrá qué hace de su vida. Pero por lo menos, enfócate, empezá. Esto es lo que expresa este Maimar, y esto es uno de los núcleos centrales del pensamiento hasídico Chabad, Isboinenus, la meditación.